Sean todos bienvenidos. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy de la Santa Escritura en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 23 al 31. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creían que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando se hicieron estos más, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Inclinen su rostro, hermanos, hagamos una oración. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas tus misericordias que son nuevas cada día. Te damos gracias por todos los varones de la iglesia, por sus esposas, por sus hijos, por sus hijas, Señor. Te damos gracias por los que no están, Señor. Guárdalos, bendícelos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que cada día está transformando nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora daremos nuestros cantos de alabanza con nuestros hermanos de alabanza a nuestro Padre Dios. Acompáñenos, hermanos, poniéndose de pie, por favor. Nuestra primera alabanza, tenemos libertad. Thank
siguiente alabanza, queridos hermanos, Dios poderoso. Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza Nada en la tierra. Nada
Nuestra siguiente alabanza, profundo amor del Padre Dios.
canto, queridos hermanos, la alabanza, Él me sostiene. continuación dejamos nuestro lugar a nuestro pastor, Carlos, con la palabra de Dios. Bien, puede usted abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 38 al 48. Vamos a estar culminando con el capítulo 5. Hoy vamos a estar culminando con el capítulo 5. No más paréntesis. Vamos a seguir adelante con el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versos 38 al 48, una porción, hermanos, que cierra los contrastes que hace Jesús con la justicia externa de los fariseos
y la justicia interna que Jesús demanda para poder entrar al reino de los cielos. Así que aquí tenemos 5 contrastes que hemos estado analizando, que hemos estado estudiando entre la justicia externa del fariseísmo y la justicia interna que predicaba o que anunciaba el Señor Jesucristo. Voy a hacer la lectura de estos 10 versos. Si usted tiene una Biblia en sus manos, le pido por favor que siga la lectura con atención. Verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Le decía en un inicio, tenemos aquí el final de estos contrastes entre la justicia de los fariseos y la justicia de Cristo. Llegamos a estos últimos versos y nos encontramos con una porción que ha sido, creo que, muy mal interpretada, y con base en estos versículos muchas personas han argumentado un pacifismo. Han hablado acerca de la no resistencia, se oponen a todo tipo de resistencia. Por ejemplo, John Stott en su libro El Sermón del Monte habla acerca de León Tolstoy. Algunos de ustedes quizá lo conozcan actualmente no por sus libros, sino porque me parece que Disney ha hecho películas de sus libros. Este escritor del siglo XVIII, XIX, me parece contemporáneo de C.S. Lewis, escribió en un libro que cuando él estaba, dice John Stott, que cuando Tolstoy leyó el Sermón del Monte y llegó a este versículo del verso 39, yo digo, no resistáis al malvado, él dice, es como si una luz hubiera resplandecido en mi mente. De repente todo fue tan claro. Y con base en estos versículos, Tolstoy hablaba acerca de una sociedad sin policías, sin ejército, prácticamente sin gobierno. Y él decía, si todos llegáramos a practicar estos versículos, tendríamos una sociedad donde la gente se amaría, donde incluso el ladrón llegaría a darse cuenta que no hay necesidad de hacer el mal, no hay necesidad de dañar, porque si alguien me roba y yo no me resisto al robo, entonces el ladrón diría, no hay necesidad de hacer mal, porque al final toda la gente es buena y me van a ayudar en mi necesidad. Bueno, Tolstoy era un poco ingenuo. Nosotros sabemos que una sociedad sin policía es una sociedad que está destinada a la extinción. ¿Qué significan entonces estas palabras? No resistáis al mal. Martín Lutero habla acerca de un hombre al que él le llama el loco santo, que estaba lleno de piojos. Pero el loco santo, o el santo loco, como Martín Lutero lo llamaba,
No sé si era una persona real o era alguien que Martín Lutero ideó para presentar un punto, un argumento. Pero Martín Lutero hablaba del santo loco que se negaba a matar los piojos basado en el versículo 5:39. No resistáis al mal. Así que él estaba lleno de piojos y decía: Jesús enseñó, no debo resistir al mal y debo sufrir la violencia, y se negaba a matar los piojos de su cabeza. Puede, hermanos, de verdad puede parecernos risoria este tipo de situaciones, pero con base en estos versículos, muchos cristianos han promovido un pacifismo que no es parte de las Escrituras. Algunos han visto un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento que le decía, por ejemplo, a la nación de Israel que exterminara a los enemigos del pueblo, que echara fuera a los cananeos, a los amorreos, y ven un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, que dice: ama a tus enemigos, y entonces dicen, mientras que como decía la nación, Yahvé o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira que manda a asesinar al enemigo. Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios de amor, de gracia, que manda a amar al enemigo. Ahora, no hay tal diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo, porque es el mismo. Pero el problema es que a veces nosotros nos enfrentamos con versículos que al entenderlos en un sentido absoluto, los malinterpretamos. Antes, hermanos, de ir directamente al texto, quiero llevarlos a una conclusión que este capítulo 1, con sus contrastes, nos muestra sobre la autoridad de Cristo en la enseñanza de las Escrituras, para refutar la mala interpretación de la Escritura, que, como decía hace rato, estos versículos son un buen ejemplo de años o siglos de mala interpretación de las Escrituras. Como ustedes escucharon y como ustedes pueden leer en sus propias Biblias, verso 38 y verso 43, Jesús comienza con esta afirmación: oyeron que fue dicho. Y ustedes recordarán que en otras ocasiones Jesús añadió por los antiguos o por los ancianos, apelando a la tradición. Tomemos en cuenta esto: para cuando el Señor Jesucristo está dando su sermón del monte, han pasado poco más de 1400 años desde que la ley había sido dada en el monte Sinaí. O sea que más o menos la distancia que existe entre la venida de Cristo y la Reforma Protestante, 1500 años. Después de esos 1400 años entre que se promulgó la ley en el Sinaí y la enseñanza del Sermón del Monte, piensen ustedes cuánta enseñanza se comenzó a dar tras la repetición de estos mandamientos, a lo que algunos le llaman la casuística, es decir, cómo este mandamiento se aplica a diferentes casos o a diferentes circunstancias. Oíste que fue dicho ojo por ojo. Ahí tenemos el mandamiento. Oíste que fue dicho ojo por ojo. ¿Dónde encontramos este mandamiento? Éxodo capítulo 21, verso 24. Éxodo capítulo 21, verso 24. Ahí tenemos, sí es ahí, ¿verdad? Ahí tenemos el mandamiento. Pero el verso 23 dice: pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida. Ese es el principio. Luego el 24 es la aplicación. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Ahí está la aplicación. Tenemos entonces el mandato, vida por vida. Ahora, ¿cómo se aplica este mandamiento a las diferentes circunstancias? Ahí es donde entró el trabajo de los maestros del pueblo de Israel. Este mandamiento fue dado particularmente a los jueces del pueblo de Israel, a los que estaban puestos para impartir la justicia en el pueblo de Israel.
para los ciudadanos, para las personas comunes, sino que ese es un mandamiento que fue dado al pueblo de Israel con el propósito, a los jueces de Israel, con el propósito de que ellos fueran los que aplicaran la justicia, vida por vida, ojo por ojo. Para cuando Israel se va al cautiverio, recuerden ustedes que Israel va al cautiverio aproximadamente en el 560 antes de Jesucristo, va al cautiverio babilónico. Dejan de estar los sacerdotes o dejan de existir los sacerdotes porque ya no hay templo, en Babilonia no hay templo, no hay sacrificios, y comienza a formarse una nueva grupo de maestros, un nuevo grupo de maestros que son los fariseos. Comienzan a formarse. Ahí en Babilonia comienzan a surgir las sinagogas y ahora este nuevo grupo de maestros son los encargados de enseñar la ley al pueblo de Israel. ¿Cuántos años de tradición estaba el Señor Jesús desmintiendo? Quizá más de 600 años o 600 años de tradición, no sabemos cuándo surge exactamente la mala interpretación de ojo por ojo, no lo sabemos. Pero en las palabras del Señor Jesucristo, oíste que fue dicho ojo por ojo, es claro que Jesús no se está refiriendo al mandato de Éxodo 21-24, sino a la forma en que los maestros enseñaban cómo se aplicaba este mandato a diferentes circunstancias de la vida del pueblo de Israel. Es imposible entender este pasaje si no entendemos que para cuando el Señor Jesucristo está hablando en Mateo capítulo 5, del 38 al 48, es imposible interpretar correctamente este pasaje si pasamos por alto que en ese punto Israel es un pueblo que está sujeto al dominio del gobierno romano, del imperio romano. Consideremos dos cosas. Jesús se está oponiendo a una larga tradición de enseñanza. Ahora piensen esto. ¿Con qué autoridad? Cuando los maestros, cuando los rabinos, cuando los fariseos enseñaban algo, generalmente ellos apelaban a la tradición. Es como cuando nosotros, cuando un pastor o un escritor cita otra fuente. ¿Sí me está entendiendo? Por ejemplo, damos un argumento y citamos como tal persona dice, o como tal persona escribió en tal libro, y comenzamos a citar referencias. ¿Con qué propósito? Sostener que nuestro argumento es veraz. Los fariseos hacían eso. Ellos estaban repitiendo la tradición. No era una enseñanza que había surgido solo de ellos, sino que ellos estaban repitiendo una tradición. Pero Jesús se levanta en medio de esa multitud de gente y les dice, pero yo les digo. De ahí que en adelante vamos a ver que los fariseos cuestionan a Jesús. ¿Y con qué autoridad enseñas esto? Porque Jesús estaba oponiéndose a la tradición de siglos y siglos de enseñanza distorsionada o pervertida. Ahora, la diferencia entre Jesús y cualquier maestro, yo puedo pararme, por ejemplo, aquí de pie frente a ustedes, perdón por la redundancia, y decirles, oyeron que, o ustedes saben que algunos maestros enseñan esto, pero yo les digo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y usted quién es para contradecir a esos maestros? Hay otras personas que apelan a su investidura. Por ejemplo, hay quienes dirán, para cimentar un argumento dicen, es que es doctor en divinidades, o doctor en filosofía, o el doctor en teología fulano de tal dijo esto, como si esa mención le diera peso a lo que se está diciendo. Piensen en esto. Jesús está contradiciendo la enseñanza de doctores de la ley. Gente que había estudiado tradición de siglos y siglos y de repente se para un hombre conocido como el hijo del carpintero, sin educación formal, a contradecir a toda una tradición de enseñanza. ¿Con qué autoridad lo hace? Ahora, esta contradicción no surge de la noche a la mañana. No es que Jesús se levanta una mañana y
comienza a juntar a una multitud. ¿Recuerdan ustedes el seguimiento? ¿Cómo es que Jesús muestra su autoridad? Ustedes recordarán que en el capítulo 4, verso 25 dice: grandes multitudes lo siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. ¿Por qué la gente lo seguía? Yo puedo comenzar a caminar por esta calle y llegar hasta el centro y nadie me va a seguir. Pero ¿por qué seguía a Jesús tanta gente? El verso 23 dice del capítulo 4 que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La autoridad de Jesús no solamente estaba en su palabra, sino en su poder sobre Satanás. Y ahí está la diferencia. La enseñanza de los fariseos se apoyaba en la tradición, pero no cambiaba a nadie. La enseñanza de los fariseos apelaba a la tradición, pero no podía derrotar al enemigo del pueblo, no Roma, sino Satanás. Ahora, yo no estoy hablando de la gente que hoy se levanta, por ejemplo, como evangelistas de poder y que dicen que echan fuera demonios. No estamos hablando de eso. Sino estamos hablando de Cristo, de Jesús, el Cristo, el ungido o el señalado para cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Como Dios ya lo había anunciado a través de Moisés al pueblo de Israel: se levantará profeta en medio de ustedes, a él oíd, a él síganlo. ¿Quién es ese profeta? Jesús. Y Jesús muestra que Él es, no solamente por lo novedoso de su enseñanza, sino porque Él sí tenía poder sobre el enemigo de Israel, que era Satanás, cosa que ninguno de los fariseos tenía poder. ¿Usted cree que Satanás se amedrentaba porque los fariseos decían, la tradición enseña que esto debe ser así? ¿Usted cree que Satanás se amedrenta ante la tradición de los hombres? Lo que hizo que Satanás retrocediera no fue la tradición, sino que el Verbo se había hecho carne. Así que Jesús está afirmando, y quiero que observe esto, porque Jesús está afirmando la autoridad de su enseñanza en su propia persona. ¿Por qué debes oír lo que Jesús dice? Porque Él es Jesús y Él mostró ser el Cristo, es decir, el que había sido señalado por Dios para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, y porque Él lo mostró teniendo autoridad y dominio sobre Satanás. Jesús no apela a ninguna tradición. Jesús no dice: yo les enseño esto porque les vengo a hablar lo que siglos y siglos de enseñanza he aprendido, o he estudiado los libros de la sabiduría y vengo ahora a enseñarles todas estas cosas que ustedes no saben. No, Jesús dice: ustedes oyeron, la tradición les ha enseñado, los ancianos les han dicho, pero yo les digo. Jesús afirma la autoridad de la enseñanza en su propia persona. Y aquí tenemos un principio de predicación. La predicación que se sostiene o que se mantiene es aquella que se fundamenta únicamente en Cristo, no en la tradición. Hay pastores que apelan a su tradición denominacional. Es que nosotros tenemos esta tradición de nuestra denominación por años, y en nuestra denominación siempre se ha enseñado eso. ¿Y eso qué? Jesús se levantó y destruyó la tradición. Jesús se levantó y echó por tierra la tradición. A veces apelamos a la cantidad de años. Es que durante muchos años siempre hemos creído esto. Pero si no está fundamentado en la persona de Cristo, no importa que lleve siglos o milenios, está equivocado. En otras palabras, algo es verdad no por los años que se lleve enseñando, sino si está fundado en Cristo, que es la verdad. Jesús está echando por tierra siglos y siglos de enseñanza equivocada que estaba aparentemente basada en la palabra de Dios, pero equivocada en su aplicación. Usted debe entender esto, porque muchas personas usan la Biblia para afirmar algo y aunque la citan, su aplicación está equivocada.
está errada. Jesús no está contradiciendo a Moisés, está contradiciendo la mala aplicación de los maestros del pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo. Y esto nos enseña, hermanos, que la autoridad de cualquier predicador no está en sí mismo. No es porque sea un PhD, no es porque... no. Trágicamente, muchos pastores en la actualidad buscan eso para tener prestigio, para respaldar lo que están diciendo. Bueno, los doctores de la ley estaban equivocados y Jesús lo demostró con su propia vida. La enseñanza cristiana entonces está fundamentada en la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo es fundamental o esencial para interpretar la Escritura. Así que una vez que tenemos en cuenta esto, hermanos, podemos ahora avanzar a lo siguiente. En el verso 39, Jesús dice, no resistan al malo. Y aquí tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Es este un principio absoluto? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Es este un principio absoluto? Es decir, ¿este mandamiento se aplica a todas las circunstancias? Si contestamos que sí, entonces corremos el peligro de hacer lo del santo loco. ¿Recuerda usted? Llenarnos la cabeza de piojos y no querer matarlos, porque el texto dice, no resistas al mal. ¿Es este un principio absoluto? Jesús está enseñando en cualquier circunstancia y en cualquier situación, no resistas al mal. Segundo, ¿quién es el mal? ¿O quién es el malo? Como traduce Reina Valera 60, ¿quién es el malo? Bueno, a la luz de las Escrituras podemos darnos cuenta que el malo a veces es el adjetivo con el que se califica a Satanás. Entonces, si consideramos esto, no resistas al malo, ¿será que Jesús está diciendo no resistas a Satanás? Porque si Jesús está diciendo eso, entonces está diciendo, cuando Satanás te tiente, cae en cualquier tipo de pecado, porque yo te digo, no resistas al malo. Se da cuenta que hacer de una enseñanza un absoluto nos puede llevar a varias complicaciones. ¿A qué se refiere? Bueno, consideremos que Jesús está hablando, en primer lugar, a la nación de Israel como pueblo. Ellos están esperando al Mesías. Y ellos están esperando a aquel que va a liberarlos del poder romano, del gobierno romano. A lo largo de los años, desde el cautiverio babilónico en adelante, en Israel se comenzaron a formar algunos grupos nacionalistas o revolucionarios que resistían a los gobiernos que les estaban oprimiendo. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el tiempo de Antíoco, a los macabeos. Los macabeos son una familia que se organizó para, de forma violenta, resistir el gobierno de Antíoco. Para el tiempo de Jesús, se habían formado algunos grupos nacionalistas como los celotes. Algunos piensan que los celotes surgieron aproximadamente entre el 66 y el 70 antes de la destrucción de Jerusalén, pero otros ubican a los celotes ya en los tiempos de Jesucristo. Si no tenían ese nombre, eran también conocidos como sicarios. La palabra sicario significa literalmente, o por lo menos algo así como uno que mata con puñal o alguien que mata con arma blanca. Los sicarios eran personas que escondían entre sus ropas. Recuerden que los judíos, o en ese tiempo se solía usar ropa holgada, así que ellos solían guardar una espada pequeña que en los tumultos sacaban sin que nadie se diera cuenta y apuñalaban a sus enemigos. Este tipo de personas eran conocidas como sicarios por la forma en que asesinaban, por la forma en que mataban o por el arma que utilizaban. En medio de toda esa opresión, y por cierto, me salté el título del sermón, cómo enfrentar la opresión. En medio de ese ambiente de opresión,
las personas, es muy probable que los maestros, o por lo menos algunos grupos, utilizaban Éxodo 21-24 como la base para la resistencia civil. Recuerden ustedes que estos versículos que encontramos en Éxodo fueron dados a los jueces de Israel o a los ancianos de Israel para que ellos ejercieran la justicia en Israel, no al pueblo. No es que el pueblo debería tomar la justicia en sus manos. Piense usted en esto. El texto nos está enseñando herida por herida, ojo por ojo. La situación era así: si alguien golpeaba en el ojo y ese ojo estaba lastimado, tenía que haber un juez que dictaminara la gravedad de la lesión, el tipo de daño que se llevó, para que entonces se aplicara la misma fuerza en el castigo de aquel que provocó el daño. Generalmente, piense usted en esto: si yo soy golpeado y aplico ojo por ojo, probablemente no devuelva con la misma intensidad ese golpe. Probablemente voy a dar más intensidad, porque estoy actuando con enojo, con ira. Por eso este no era un versículo que tú me pegaste y aquí lo solucionamos, me diste 2, ahora yo te doy 2. Sino que debería haber un juez que determinara la gravedad del daño, para que también a partir de eso se determinara la fuerza del golpe que se iba a devolver. Por eso es que es conocida como la ley del talión. Este ojo por ojo y diente por diente es popularmente conocida como la ley del talión, porque la palabra talión significa un castigo igual al crimen que se ha cometido. Tengamos en mente esto. ¿Qué sucede cuando quienes han sido ordenados para aplicar la justicia son precisamente los que cometen las injusticias? ¿Qué hacemos entonces? Esta es la situación del pueblo de Israel. Roma estaba ahí para aplicar la justicia, pero resulta que ellos mismos eran los que cometían las injusticias. ¿Qué es lo que se hace? Es muy probable que algunos maestros habían recurrido a la enseñanza de Éxodo y habían dicho, probablemente la gente se acercaba a estos maestros y les preguntaban: ¿qué hacemos con las injusticias de los romanos? Y ellos iban a la ley y decían: pues en la ley está escrito ojo por ojo, así que si ellos nos hacen violencia, nosotros resistamos con violencia. ¿Está usted entendiendo? El pueblo de Israel estaba tomando como base para la venganza o para la resistencia civil lo que había sido dado como un mandato para la justicia. Ellos lo estaban tomando como base para la violencia. Jesús les da 4 ejemplos de las situaciones que probablemente eran muy comunes de injusticia que vivía el pueblo de Israel. Verso 40, verso 39. Al que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así que tenemos 4 ejemplos comunes en los tiempos de Jesús de injusticia: el que te bofetea, el que quiere ponerte a pleito, el que te carga una milla y el que te pide. Si leemos con atención el Nuevo Testamento, los Evangelios y Hechos, nos vamos a dar cuenta que las bofetadas eran una forma en que se aplicaba un castigo civil. ¿Recuerdan ustedes que los judíos, cuando Jesús estaba siendo juzgado, lo abofetearon? ¿Los romanos lo abofetearon? ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión el apóstol Pablo estaba hablando y respondió a algo que el sumo sacerdote, no recuerdo quién dice el texto en Hechos, que estaba presidiendo, era el sumo sacerdote, no recuerdo cuál era? Y Pablo contesta, se acerca uno de los funcionarios de este sumo sacerdote y abofetea a Pablo y le dice: así respondes al sumo sacerdote. Así que la bofetada era como un castigo civil.
Probablemente Jesús se está refiriendo a bofetadas que recibían injustamente. Por eso les decía, esto no es un absoluto. Jesús no está hablando de todo tipo de circunstancia. Es muy probable que está diciendo cómo el pueblo de Israel debería enfrentar la opresión del gobierno romano. Al que te pega, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, también, hermanos, antes vemos estos 4 ejemplos: el que te golpea, el que quiere ponerte a pleito, el que te obliga a andar una milla y el que te pide. La palabra pedir no se refiere a, por favor me prestas esto. El texto griego lleva la idea de dame, o sea, de exigencia. Así que Jesús no está hablando de todo tipo de circunstancias. No está diciendo que esto se aplica, por ejemplo, al niño que se acerca a otro niño y le dice, oye, ¿me puedes prestar tu pelota? Y el otro niño contesta no. Eso no significa que tú vas a aplicar el texto. ¿No sabes que en el sermón del monte dice que el que te pide dale, y el niño te está pidiendo la pelota, préstasela? A donde voy es que no podemos hacer una aplicación absoluta de estos principios. ¿Sí me está entendiendo? Hay un contexto particular que origina esta enseñanza y tenemos que entenderlo para no distorsionar la esencia de la enseñanza. De los versículos 38 al 42, entonces, el centro de la enseñanza es no resistas. La palabra resistir significa ponerte de pie, hacer frente, combatir. La idea sería entonces no resistas al malvado. ¿Quién es el malvado? En este punto sería el gobierno romano e incluso o incluidos también los líderes judíos que no eran justos. Quiero mostrarle también esto. La Biblia nos enseña claramente cómo es una persona malvada. La persona malvada siempre va a ser abusiva. Y observe cómo la Escritura nos enseña, Jesús no está diciendo, no resistas porque toda la gente es buena. Jesús está señalando, esa gente es mala. El no resistirla, cuando Jesús dice no los resistas, no es porque ve algo bueno en ellos. Jesús los está señalando con toda claridad y abiertamente, ellos son malvados. No los resistas. Y aquí tenemos las características de una persona mala, son abusivos. Se aprovechan, hablando en un sentido general, una persona malvada puede aprovecharse de su estatura, de su fuerza, de su capacidad económica, de su influencia social o de su influencia política. Ese tipo de personas que se aprovechan de alguna característica en particular para abusar de otros, para sacar provecho de otros, la Biblia los llama abierta y claramente como malvados, malos. Y la palabra malo aquí significa alguien que te crea un trabajo frustrante. Así que aquí tenemos la imagen del malo. Permítame ejemplificarlo con los niños. Es muy común que a veces un niño está jugando alegremente y luego llega el niño malo a echar a perder el juego, ¿no es cierto? Es el abusivo que no quiere jugar bien con la pelota, que la patea por otro lado para arruinar el juego. Es el abusivo que rompe el juguete. Ese es el malo. Ahora, quiero señalar claramente que esas actitudes aquí quedan especificadas como, no como debilidades humanas, sino como pecados. Entre paréntesis, no criamos hijos malos, o sea, abusivos, aprovechados. No permitamos incluso que en nuestra familia el niño, por ser niño, abuse de sus hermanas porque son niñas. Porque la Biblia dice que esa es una actitud de una persona mala. No permitamos abusos.
O no permitamos que la niña se aproveche del niño porque es niña y a la niña se le trata con mucho cuidado, porque también puede ser aunque sea niña, es malvada, maléfica. ¿Observa usted esto? La Escritura es clara en lo que nos está enseñando. Jesús no está pintando una imagen como la de Gandhi en la cabeza. Gandhi hablaba, por ejemplo, de no resistir al mal, también basado en el Sermón del Monte, de la paz. Gandhi decía que si los alemanes llegaran a India, él estaba en India, ¿verdad? Él los recibiría con una brigada de paz. Me sonaba así como a los ositos canimositos, ¿no? Hermanos, ese tipo de utopías, de fantasías, no son las que salen de la enseñanza de Jesús. Jesús no nos está llevando una fantasía. Jesús nos está enseñando una realidad. En el mundo hay gente mala, abusiva, aprovechada, que va a tratar de hacerles daño a ustedes. Y ustedes, Jesús probablemente refiriéndose tanto a los líderes judíos, recuerden que los fariseos eran perversos porque ellos iban a las casas para hacer largas oraciones y quitar lo poco que tenían a las viudas. Eso es ser abusivo. Los fariseos eran gente mala. Así que probablemente la enseñanza de Jesús está dirigida en contra de los líderes de la nación de Israel y en contra del gobierno romano. Y Jesús los califica con mucha claridad como gente mala. Ellos son abusivos y ustedes deben aprender a actuar en contra de esa gente. Y deja enseñanza para nosotros también. Hemos visto, hermanos, cómo en nuestro país la gente trata de responder a los abusos de los gobiernos, ¿cómo? A través de la violencia. Y se justifican, por ejemplo, los saqueos. Es que si hay alza de gasolina, nosotros tenemos derecho entonces a saquear tiendas. ¿Observa usted cómo la enseñanza de Jesús sigue siendo pertinente para nosotros los creyentes ahora? Ahora, hay muchas diferencias entre la sociedad a la que está hablando Jesús y nuestra sociedad. Esto puede ser aplicado incluso a personas como trabajadores. A veces van a sufrir los abusos del patrón. ¿Por qué? Porque quizás siente que tiene derecho de abusar del empleado porque tiene dinero, porque tiene la capacidad de decirte, de correrte o de cualquier cosa. Y a veces la mentalidad del empleado es: yo no me voy a dejar. ¿Cómo se debe actuar? Tenemos una enseñanza clara. No resistencia. ¿Qué implica la no resistencia? No violencia. La diferencia es que en aquellos días los esclavos no podían huir de sus amos, pero el empleado sí puede cambiar de trabajo sin tanta violencia. ¿Sí me está entendiendo? Así que hay una enseñanza para nosotros. La no resistencia no es un llamado al pacifismo o a la pasividad o a permitir ser objeto de todo tipo de abusos, ser objeto de todo tipo de injusticias. Jesús no está diciendo: deja que abusen como quieran de ti, que te quiten lo que tengas, tú no digas nada. Jesús no está hablando de eso. No hay una base para el pacifismo, porque en el verso 43 Jesús muestra la parte activa del creyente en esta lucha contra la injusticia. ¿Cómo debe luchar el creyente contra la injusticia? No a través de la desobediencia civil, no a través de la rebelión, no a través de la guerra, no a través de la revolución. Y no quiero sonar romántico por la palabra como ahora se utiliza, pero el creyente lucha contra la injusticia con el amor. Pero esto no es un mensaje hippie de amor y paz. Esto no es un mensaje humanista de que tu amor va a cambiar a la humanidad. Esto no es filosofía salida de algún libro de Gandhi o de alguna de las novelas de Tolstoy. El amor del que Jesús está hablando está basado,
esencialmente en un amor a Dios y un amor a Dios. Así que ahí vamos a la segunda parte. En la primera parte, el Señor Jesús habla de la no resistencia a aquellos que tienen el poder y probablemente, les repito, refiriéndose al gobierno injusto bajo el cual estaba el pueblo de Dios esperando la libertad. Y en la segunda parte les dice en el verso 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí está una adición. Ustedes pueden encontrar en Levítico el mandamiento de amarás a tu prójimo, pero no van a encontrarlo como aparece ahí, y aborrecerás a tu enemigo. Esa adición surgió en la casuística, es decir, cuando los maestros comenzaban a aplicar los mandamientos, entonces decían, si la Biblia dice amarás a tu prójimo, eso significa que lo contrario debe ser verdad, debes aborrecer a tu enemigo. Llegaron a esas conclusiones. Como a veces nosotros llegamos a conclusiones equivocadas por tomar una parte de las Escrituras y no todo su contexto. ¿Verdad? Llegamos a conclusiones lógicas, pero no teológicas. Son lógicas porque surgen de nuestro razonamiento, pero no son teológicas porque no surgen de nuestro estudio de la palabra de Dios. Jesús está nuevamente, como vemos, oponiéndose a una enseñanza tradicional. Siglos y siglos se había enseñado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Ahí está el contraste. Mientras que el malo te aborrece, tú debes amarlo. Ahora, quiero que note esto, porque Jesús está preparando a su pueblo para el juicio que habría de caer 35 años después. Y esto es importante en entender el texto. ¿Por qué? Recuerden ustedes que, cuando lleguemos a esos capítulos, vamos a ver cómo el Señor Jesús habla del juicio que habría de caer en el año 70 como el medio o la forma en que Dios estaba castigando a los impíos. Y el apóstol Pedro escribe que el juicio de Dios tiene que venir primero por casa. Si Dios ha de castigar al impío, ¿cuál debe ser entonces la conducta del justo? Porque si el justo se comporta como el impío, recibirá castigo de impío. El asunto, hermanos, siempre en nuestra mente está esto. ¿Estás diciendo que yo sufra la violencia y que aquel se salga con la suya? No, Jesús está diciendo, sufre la violencia y confía en que Dios le dará su parte a aquel. Eso es lo que Jesús está diciendo. Confía en que Dios va a darle la parte justa al malo, al abusivo. Confía en Dios. Entonces, no, en el mensaje de Jesús, no hay un mensaje de salvación universal. A un hermano siendo malo, Dios lo ama y lo va a perdonar. No. Tú compórtate como justo para que no seas castigado cuando el impío atraiga sobre sí lo justo por su maldad. Ese es el centro de la enseñanza de Jesucristo. Así que amar a tu prójimo es lo natural cuando tú confías en la justicia de Dios. La única forma, de amar a tu enemigo, no a tu prójimo, la única forma de amar a tu prójimo es, la única forma de amar a tu enemigo es que tú estés convencido que Dios es justo y a su tiempo le dará al injusto lo justo por su maldad. Me llamó la atención y estuve buscando la nota. Un escritor hablaba sobre la forma en que murieron varios emperadores romanos en el tiempo de la iglesia. En el tiempo de Jesús, desde Jesús hasta la iglesia del primer siglo, decía, uno murió comido por gusanos, otro murió asesinado por un hijo, el otro murió loco, el otro murió... Y después de que hacía una lista de la trágica muerte de estos emperadores romanos, decía, terminaba esta cita, el escritor, con un comentario o algo así como este: ¿será entonces que la oración de la iglesia no tiene resultados? ¿Qué le parece? Porque los emperadores eran enemigos de la iglesia. La iglesia nunca hizo nada en contra de ellos, pero Dios en su tiempo les dio lo justo por haber tratado a gente justa
de forma injusta. Ahora, esto le hago no para fomentar odio a los enemigos de la iglesia, sino para poner su confianza en Dios, quien es perfectamente justo. Santiago en su carta escribe a los ricos que oprimían al pueblo, a la iglesia, que oprimían al pobre, y les decía: sigan engordándose para el día de matanza. Como hoy vemos que los ricos acumulan sus riquezas y le dicen al obrero: no hay para pagar tu nómina, no hay para pagar tu salario, no hay. Tú confía en el Señor, porque en su tiempo justo Dios les retribuirá por haberse negado a pagar lo justo. Principalmente no a todos, sino a ti que eres parte del pueblo de Dios. Confía en el Señor. Mientras tanto, ¿cómo debes comportarte con ellos? Ámalos. Ama a tu enemigo. ¿Qué significa amar a tu enemigo? Ora por los que reciben. Lo que menos creo yo que quería hacer el pueblo de Israel era orar por un gobierno tan déspota como el gobierno romano. De verdad que cuando hay gente abusiva, dan ganas de orar, hermanos. Pero la única forma en que podemos orar por quienes hacen daño a un pueblo que es justo, y la iglesia debe ser un pueblo justo, es cuando aprendemos a amar a nuestros enemigos. Amar a los enemigos se expresa en orar por ellos. Observe usted que a partir de ahí, el propósito no es que nosotros seamos buenas personas, no es como algunas personas hacen: esa persona me hizo mal, pero yo le hago un bien para que vean que no somos iguales. Pues con esa expresión ya está siendo igual que él. Jesús está diciendo que la razón por la que el creyente debe amar a su enemigo y orar por esa persona, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, para que tú seas semejante a aquel que sufre la injusticia, siendo él tan perfecto. Observe lo que dice en el verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. El Señor puede vengarse de los malos, permitiendo que el sol solamente alumbre a su iglesia, sin embargo no lo hace. El impío cometió pecados en la noche, en la madrugada, pero este mismo sol que alumbra a la iglesia está alumbrando su casa, aun cuando él no lo merece. Bueno, nosotros tampoco lo merecemos, pero por la gracia de Dios nos está alumbrando. Somos justificados por Cristo. Hace llover sobre justos e injustos. Es decir, el creyente es llamado a hacer el bien porque Dios el Padre de nosotros, no de los malos. Así es. Cada quien refleja el Padre que tiene. Ellos hacen mal porque su padre es el diablo, mentiroso, ladrón, homicida. Nosotros hacemos el bien porque nuestro Padre es Dios. ¿Se da cuenta? Ahí está la diferencia. Ellos solamente saben robar y extorsionar porque su padre hace eso. No pueden hacer otra cosa. Pero nosotros no podemos hacerlo y no debemos hacerlo porque nuestro Padre no hace esas cosas. Nuestro Padre dice en el verso 45, incluso hace bien a los que son malos. Le da las gracias, lo que los reformadores llamaron la gracia natural, se la da a todos. Sin distinción. Ahí está la base del llamado de la ética de la bondad en el creyente. Nosotros imitamos a nuestro Padre. Ahora,
el Señor Jesucristo pone un ejemplo muy común de ese tiempo. Usa a gente del pueblo de Israel y usa a gentiles. Verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? Y luego dice, ¿eso hacen los publicanos? ¿Por qué creen que los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma? Ahora, los publicanos no tenían amigos entre el pueblo porque eran considerados como traidores. Ellos cobraban impuestos a su propia gente para dársela al gobierno que los oprimía. ¿Saben de quién ellos se gozaban de ser amigos? De los romanos. Y Jesús dice, los publicanos eso hacen. Ellos aman a quienes les aman. ¿Y qué de diferente tendrían ustedes si hicieran lo mismo? ¿Observa usted que solamente el creyente puede amar a su enemigo? ¿Solo el creyente puede hacerle bien a quien le ha hecho daño? Solamente el cristiano. Hay un libro que escribe Philip Yancey que se titula Gracia Divina contra Condena Humana, donde habla acerca de muchos ejemplos de una gracia que no tiene otra razón más que Dios obrando en la vida de la persona. ¿Recuerdan ustedes el libro que leímos de La fe por la cual vale vivir? ¿La fe por la cual vale vivir o la por la cual vale morir? Morir, ¿verdad? La fe por la cual vale morir. ¿Recuerdan ustedes? Hay una historia que a mí se me quedó muy grabada de todas las que leímos, del hombre que estaba siendo perseguido por su verdugo, y cuando pasan por un lago congelado, el hermano pasa, pero el verdugo, cuando pasa él, el hielo se rompe y cae al agua helada. ¿Recuerdan ustedes esa historia que el hermano voltea y regresa a salvar a su verdugo? Solo un cristiano puede hacer bien a quien busca su daño, a quien busca su daño. Solo un cristiano. Nadie más puede hacer eso. Nadie. Ni Gandhi con todo su mensaje de paz pudo hacer eso realmente. Porque si ustedes están viendo, Jesús no dice, ayunen 40 días por sus enemigos. Él dice, hagan cosas buenas por ellos. Gandhi hacía largos ayunos en busca de la paz, pero ¿qué hacía por sus enemigos? En realidad nada. Se nos está llamando a un amor activo. Y no solamente un amor activo, una emoción, porque recuerden que el amor cristiano provoca emociones también. Usted no es llamado a hacer cosas buenas por sus enemigos sin amarlos. Usted es llamado a amarlos y a hacer cosas buenas como resultado de ese amor. Es decir, es llamado a tener sentimientos nobles hacia sus enemigos y con base en eso hacer el bien a ellos. Sentimientos nobles. Alguien puede hacer algo bueno por alguien malo y aún así no sentir nada por él. Hay gente que eso dice, ¿no es cierto? Hago esto por ti, no porque te ame, sino simplemente porque yo soy una buena persona, aunque en mi interior te odio. Pero ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es: siente una emoción de amor por tu enemigo y que ese amor te lleve a hacer algo bueno por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El verso 47 concluye con el gentil. Si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Es bueno que nos saludemos en la iglesia, ¿no es cierto? A mí me ha tocado estar en iglesias donde a veces me han invitado a predicar y a veces no saben que soy yo el que voy a predicar, no me conocen, y de repente se saludan entre todos y a mí nadie me saluda. Y él dice, ay, no sabía que usted era el pastor. Eso, hermanos, a veces suele suceder, ¿no es cierto? Quizá incluso entre los dos. Vemos una cara desconocida y decimos, este no lo conozco, no lo saludo. Ahora, ¿qué diferencia, dice Jesús, qué diferencia tienes, le dice a su pueblo, al
de Israel, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los gentiles si saludan solamente a sus hermanos? Ahora, el punto es que Jesús está hablando del enemigo. Es fácil saludar a un hermano, es fácil saludar a un desconocido, pero es imposible humanamente saludar a quien está buscando tu daño. Yo puedo saludar a un desconocido, ni bien ni mal me hace. Pero piensen esto, el saludo judío no era un buenas tardes, vecino. A ver, ven, Samuel. El saludo judío era muy efusivo. Así era el saludo judío. Abrazo, beso en las mejillas y vuelta a abrazar. ¿Abrazaría usted así a su enemigo? A lo mejor a mi enemigo ni nos vemos, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Ya cumplí con lo que dice la Biblia. Saludo a mi enemigo. Bueno, nuestro contexto es diferente, pero Jesús está hablando en el contexto judío. Era, si vas caminando, saludar a una persona implicaba detenerte, ir hacia ella, abrazar, besar y preguntar: ¿cómo está tu madre? ¿Cómo están tus hermanos? ¿Cómo están? Eso es imposible cuando se trata de un enemigo. Sí, hermano. Pastor, es por eso que cuando el Señor envía a los apóstoles, les dice que no saluden a nadie. Así es. Por lo que se tardaban en saludar, el saludo, ¿no? A una persona. Así es, por la premura del mensaje. Sí, saludar a veces implicaba detenerte. Sí, mucho tiempo. Ahora sí van 10, imagínense. Nótese eso. Así que Jesús no está hablando de nuestros saludos, a veces hasta poco amables, poco corteses. Está hablando de una cultura judía donde el saludo era cálido, donde expresaba cariño hacia la persona que está saludando, interés, amor, y Jesús está diciendo: muestra ese mismo interés por tus enemigos. Muestra ese mismo interés por tus enemigos. ¿Verdad que esto tira nuestra justicia? Escribía Rudolf Rosdomi en su libro El Sermón del Monte, un pequeñito libro del Sermón del Monte. Escribía, este pastor decía: a veces se me han acercado a preguntarme cómo puedo hacer para ganar a mi vecino. Y pensando, dice él en el Sermón del Monte, él dice: a veces nos es difícil saludar, nos es difícil que el vecino se convierta a Cristo o cree en Cristo, cuando estamos acostumbrados a darle el portazo en la cara y después le decimos: Dios te ama. Cuando, en otras palabras, cuando no hay un interés genuino por la persona que no es creyente. Cuando no hay un interés genuino por el incrédulo. ¿Observa usted lo que implica la no resistencia? No resistencia implica amar, pero un amor que proviene o que únicamente puede ser generado en nosotros por el Padre. Pablo a los Romanos escribe, si no me equivoco, en el capítulo 8, que el Espíritu de Dios ha derramado, que Dios ha derramado sobre nuestros corazones amor. Dios ha derramado sobre nuestros corazones amor. Así que esto, para nosotros que somos creyentes, es un llamado, pero también es algo que realmente podemos hacer. Piensen, no de manera romántica, sino de manera cristiana. ¿Cuántas vidas pueden ser cambiadas por un genuino amor, por un genuino interés, por una genuina preocupación? ¿Y cuántas personas pueden realmente llegar al Evangelio viéndonos a nosotros
actuando de forma increíble. Increíble porque nadie puede actuar así a menos que Cristo haya cambiado su corazón. Pero ese es el llamado para nosotros. La no resistencia no es enciérrese en su casa y pues aguante lo más que pueda. La no resistencia implica vaya y ame. Haga el bien aún a aquellos que no lo merecen. Porque ese es el llamado. La Escritura no nos dice, y vas a ver cómo la gente va a cambiar. Puede cambiar o no. Pero eso no le toca a usted. Usted solamente está obedeciendo lo que Dios pide de usted. Pero el que recibe amor del creyente y aún así se obstina, piense usted en lo grave que será el juicio de Dios para esa persona. El que se convierte habrá alcanzado misericordia. Pero el que se obstina en su maldad viendo a un pueblo que busca hacer la justicia, imagine lo duro que será en el día del juicio para aquella persona. Incline su rostro y vamos a hacer una oración.